Universidad del Desarrollo presenta Tu Salud es Clave. Un espacio para entender la importancia de la salud. Indagamos sobre los desafíos de la medicina y sus aplicaciones en los tiempos de hoy. Tu Salud es Clave, con Ricardo Basáez, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Tu Salud es Clave, aquí en la 92.9. Recuerden que también nos pueden ver en www.radiolaclave.cl, un programa que hacemos todos los lunes y jueves a las 16:30 horas junto a la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Usa el hashtag Tu Salud es Clave, puedes hacer tus comentarios, preguntas, inquietudes o simplemente opinar sobre los temas que estamos abordando semana a semana aquí junto a los especialistas de la Universidad del Desarrollo. Y yo te cuento que puedes estudiar tecnología médica en la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Verás su sello diferenciador único en el país. Vive la Universidad del Futuro, infórmate y postula en medicina.udd.cl. Hablamos de salud, porque tu salud es clave. 92.9. Y hoy queremos hablar de la carrera de tecnología médica. Ya la hemos tocado en programas anteriores, pero queremos abordar específicamente dos temas. Se trata del virus papiloma humano y también las alergias. Es una época donde muchos sufren de alergias, me incluyo entre ellos, que molestan mucho en esta época, y queremos abordar este tema. Y para ello estamos con dos especialistas. Primero presento a María Adriana Parra, ella es directora de la carrera de tecnología médica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, María Adriana? Muy bien, Ricardo, muy contenta de poder contar un poquito qué hacemos los tecnólogos médicos y poder compartir con la comunidad algunos temas que son de interés. Perfecto, esa es la idea. También estamos con Emanuel Casanova, él es tecnólogo médico de la Universidad del Desarrollo, también coordinador de la especialidad de morfofisiopatología, lo dije bien, y citodiagnóstico, ¿no? Hola. Un poco difícil ahí, pero hicimos el esfuerzo. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, ¿y tú cómo estás? Contento yo también de participar de este programa, donde podemos contar qué hacemos los tecnólogos médicos, darle un enfoque a los temas que venimos a hablar acá con ustedes, y para que la gente se entere en sus casas de algunos mitos que muchas veces se creen con respecto a estos virus que se hablan, estos alérgenos que producen alergia, y eso principalmente. Perfecto. Vamos a empezar dando una pincelada sobre las especialidades de los tecnólogos médicos. Cuando empezamos este programa en septiembre ya, dimos una pincelada muy por encima de lo que hacían los tecnólogos médicos, y era muy interesante porque además es desconocida la labor que hacen los tecnólogos médicos, y también me decían de que es una carrera que está siendo cada vez más demandada, y tiene que ver, yo creo que también con el conocimiento y transmitir la importancia que tienen los tecnólogos médicos. Y quería empezar contigo, María Adriana, para que nos cuentes un poquito las distintas especialidades que tienen los tecnólogos médicos. Mira, en la Universidad del Desarrollo nosotros impartimos 4 especialidades, que son imagenología y física médica, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con radiología, escáner, mamografía, medicina nuclear, radioterapia, etcétera. Tenemos oftalmología y optometría, todos los estudios visuales, que tú sabes que en el año 2012 salió la ley de optometría, que faculta al tecnólogo médico a atender pacientes y recetar también lentes, en lo que se llama los vicios de refracción. Exacto. Tenemos la especialidad de morfofisiopatología y citodiagnóstico, y de bioanálisis clínico, hematología y medicina transfusional. Aquí la universidad hizo un cambio porque tradicionalmente se llama banco de sangre, claro. Pero nosotros pusimos medicina transfusional, que es el nombre moderno que debe llevar hoy día la especialidad. Las 2 primeras que te nombré son especialidades en las cuales nuestros estudiantes desde tercer año tienen contacto directo con los pacientes. La carrera dura 5 años, son los 2 años primeros que se hacen ramos básicos y otras asignaturas propias de la carrera, y los otros 3 que son propios de las especialidades, donde está el ciclo preclínico y el ciclo clínico. La otra especialidad que también tiene contacto con los pacientes, así como imagenología, es oftalmología y optometría por razones obvias, y las otras 2 que son del laboratorio, ¿verdad?, que tienen algunos sellos diferenciadores también en nuestra universidad. Emanuel y yo somos de morfo, como uno dice, ¿no es cierto? Es un nombre tan complejo que uno le llama morfo y ahí todos nos entendemos.
Entonces, Manuel, que es el coordinador de la especialidad, nos puede contar un poquito cuáles son esos sellos diferenciadores que tenemos en la UDD. Claro, lo decía un poco María Adriana, que son especialidades donde se llaman de laboratorio, ¿no? Porque se trabaja con exámenes de sangre, por ejemplo, u otros tipos de exámenes que no necesariamente incluyen estar en contacto con el paciente, ¿no? Claro, una de las características que tienen nuestras especialidades de laboratorio clínico, como se llama, y morfo, es que el contacto con el paciente es limitado. Sin embargo, nosotros una cosa que recalcamos a nuestros estudiantes cuando entran a estudiar tecnología médica es precisamente que cada muestra que nosotros obtenemos proveniente de estos pacientes la tratamos como si fuese un paciente también. Perfecto. Entonces, eso es una cosa, y lo otro es que nuestra carrera en la universidad tiene un sello diferenciador, es que tiene asignaturas integradas entre las dos especialidades. Eso con el fin de que los estudiantes logren competencias en el área de diagnóstico a nivel clínico, a nivel molecular, y todo en pro de los diagnósticos de los pacientes. Perfecto, porque es importante que también haya ese conocimiento un poquito más amplio entre claro. Y eso también para ser mejor da también un plus en temas laborales después de los estudiantes, porque amplía su campo el tener competencia en áreas que se escapan un poco a lo que normalmente pensamos que corresponde a una sola especialidad. Entonces, ese es nuestro enfoque. Además que nuestro perfil de egreso no solo tributa al área clínica, sino que también a gestión y administración y a investigación, y muchas de las técnicas que aplicamos en diagnóstico también las aplicamos en investigación. Entonces, que la conozcan ambas especialidades es un sello diferenciador desde el punto de vista de si ellos se quieren dedicar al área asistencial o a otra área distinta. Es interesante lo que nombraste de la investigación, porque lo habíamos contado hace algún tiempo, a principio de mes, de que la Universidad del Desarrollo se había identificado precisamente y había estado dentro de un ranking mundial incluso de las universidades en Chile donde más se hace investigación, y generalmente los tecnólogos médicos se la asocia más con eso, con la toma de exámenes, pero también el tema de la investigación es súper importante, porque es lo que va a venir, cómo se descubren también muchas curas para enfermedades o tratamientos nuevos, ¿no? Bueno, este fin de semana salió la gran noticia de la ubicación en el ranking, ¿no es cierto?, de nuestra universidad. A principio de mes. Claro, así que estamos muy, muy contentos en eso, porque todas las carreras de alguna manera hacen investigación, sobre todo que las carreras tienen como requisito para que se egrese un profesional y reciba su título, hacer una tesis, que es un trabajo de investigación. Entonces, bueno, en tecnología médica eso siempre ha sido muy, muy interesante en las 4 especialidades, ¿verdad? Y lo que decía Emanuel de este sello diferenciador de las áreas del laboratorio, que ambas tienen contacto también con pacientes por temas que nosotros incluimos en las mallas, como la dermatología, la función pulmonar, que tiene que hacerse exámenes in vivo con el paciente. Entonces eso saca el mito de que esas 2 especialidades nunca tienen contacto con pacientes. En nuestra universidad sí lo tiene. Sí lo tiene, es súper interesante. Recordamos, estamos en el programa Tu Salud es Clave, hablando sobre la función que tienen los tecnólogos médicos, dando una pincelada sobre las distintas especialidades, y como decíamos, estamos con 2 especialistas en el tema. Estamos con María Adriana, que es directora de la carrera de Tecnología Médica, María Adriana Parra, y también estamos con Emanuel Casanova, que es tecnólogo médico académico también de la Universidad del Desarrollo. Entremos en materia. Yo lo anunciaba al principio, vamos a hablar de 2 temas. Uno es el virus del papiloma humano, que es un tema muy interesante, y el examen que se realiza también está a cargo de los tecnólogos médicos. Para empezar, y para que nuestros auditores lo entiendan, ¿de qué hablamos con el virus del papiloma humano? ¿Qué es? Bueno, como su nombre lo dice, el virus del papiloma humano, que por sus siglas se conoce como HPV, es un virus que se contagia principalmente por transmisión sexual. Sin embargo, hay varios mitos con respecto a eso que me gustaría aclarar. Es que no solamente se puede contagiar por contacto sexual, sino que solamente por contacto. Es decir, una persona entra en contacto con los genitales que están infectados con el virus, toca a una persona en cualquier sector de la piel y ya pueden contagiar a la persona que tuvo contacto con el virus. Eso es súper importante para también tratar de evitar, digamos, o para tener conocimiento de cómo es el contagio, ¿no? Claro. Además, una característica que tiene este virus es que tiene varios tipos de virus.
Y ese es el enfoque que nosotros damos en cuanto al diagnóstico, porque hay virus que los clasificamos como de alto grado y otros de bajo grado, con el efecto que pueden producir estos virus, que es finalmente cáncer en mujeres principalmente. ¿Eso es como el resultado más grave del virus? Es definitivamente el resultado más grave. Los de bajo riesgo están asociados a otros síntomas y signos, que son principalmente verrugas genitales, que se pueden producir en pene, ano o en boca, faringe. Perfecto. Ahora, cuando alguien tiene el virus papiloma humano, ¿qué probabilidad tiene de que eso termine en cáncer? ¿Hay alguna cifra o algo que se pueda tener algún atisbo? Actualmente en Chile, aproximadamente 600 mujeres anuales mueren por cáncer cervicuterino. Por lo tanto, los métodos diagnósticos y preventivos son muy requeridos en este tema. Sí. Y es como lo que está pasando actualmente con el tema de la vacuna, por ejemplo, del HPV. Es súper importante, lo hablábamos antes de entrar al estudio, el tema de la vacuna del papiloma humano ha sido muy polémico, sobre todo porque hay algunas versiones que dicen que tendría algunos efectos secundarios. Se asocia a casos de infertilidad, lo hablábamos, o incluso de autismo, ¿no? Claro. Que también se asocia a otro tipo de vacuna. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué de mito hay? ¿Y cómo deben enfrentarlo, sobre todo los padres? Porque esta es una vacuna, ya lo vamos a especificar ahí, que se debe utilizar con menores antes de que empiece la actividad sexual. Claro. Principalmente hay tres grandes mitos con respecto a la vacuna del HPV. Uno, como bien dice, enfocado en los problemas neurológicos que puede producir a largo plazo las personas que son vacunadas por HPV. Otro es el tema de relacionar a niños con una vacuna de prevención de infecciones de transmisión sexual. Y la tercera es, claro, problemas de infertilidad. Con respecto a la primera, de problemas neurológicos, eso lo asocian principalmente al mercurio que contienen algunas vacunas, que no es el caso de la vacuna por HPV. Con respecto a los temas sexuales, bueno, eso tiene que ver con la creencia de cada familia. Claro, sin embargo, más de moral. Claro, muchas veces. Que tengan la familia. Claro, muchas veces lo asocian a que no quieren relacionar a un niño menor de edad con temas sexuales. Sin embargo, convengamos que si la persona quiere tener una pareja única toda la vida, pero no tiene la seguridad que su pareja sea la única pareja que tenga durante toda la vida también. Entonces, o sea, eso aumenta las probabilidades de infección. A grandes rasgos, de todas maneras va a estar en riesgo. O sea, claro, y la mujer mayoritariamente porque es la que se desarrolla cáncer en el cuello del útero. Ahora, las maneras que hay de detectar eso, y ahí es donde entran también los tecnólogos médicos, es uno de los exámenes, por lo menos, es el Papa Nicolau, ¿no? Y lo hablábamos antes de entrar, hay algo de mito, confusión con el nombre Papa Nicolau, este examen. ¿En qué consiste el examen, Adriana, y por qué está esta confusión con ese nombre? Lo que pasa es que el nombre verdadero debiera ser un estudio de mucosa cervicuterina y que se tiñe con una tinción que se llama Papa Nicolau. ¿Qué ventaja tiene esa tinción? Que permite teñir, ¿no es cierto?, las células, su citoplasma, su núcleo, todas las características de la célula y poder ver los estadios en los cuales hay una alteración, que puede ser una inflamación pequeña, o puede ser un carcinoma que va avanzando, o puede ser incluso un carcinoma que ha pasado límite y podría diseminarse el día de mañana. O sea, entonces, componente... esa tinción permite, pero también se pueden teñir otras células con ese Papa Nicolau. Pero el nombre más común y que todos conocemos, ¿verdad?, es el estudio Papa Nicolau, donde se toma la mucosa cervicuterino, se extiende en un vidriecito que nosotros llamamos el portaobjeto, se hace una fijación para que las células no se desintegren, no se descompongan, y luego va un procesamiento que es más largo y más complejo de lo que yo te digo, pero se hace una tinción y después el tecnólogo médico hace un estudio, mira el microscopio y hace lo que se llama un screening para saber si tiene riesgo de ser maligno o no ser maligno, y si es maligno pasa más adelante y el patólogo termina después informando esa muestra, digamos. Perfecto. ¿Y a qué edad es recomendable realizar este examen? Todas las mujeres que inician su vida sexual ya deberían hacerse el Papa Nicolau una vez al año. Una vez al año. Claro. Perfecto. Sí.
Una de las cosas que nosotros diagnosticamos, sumándome a lo que dice Adriana, es en esta muestra de Papa Nicolau, cuando la extendemos en el portaobjeto y le aplicamos esta tinción, es el HPV. Es decir, por los cambios que generan las células producto de la infección, nosotros podemos diagnosticar mediante la visualización si tiene o no HPV. Pero como te mencioné al principio, hay varios tipos de HPV que pueden ser de bajo riesgo, de alto riesgo de producir cáncer en el cuello del útero. Claro, y para eso el examen también para poder identificarlo, ¿no? En el fondo el Papa Nicolau no nos permite determinar qué tipo de virus es, solamente si es HPV o no. Perfecto. Y para eso surgen un montón de técnicas que son de origen molecular y que son enfocadas en determinar qué tipo de virus, si es de alto o bajo riesgo. ¿Ya? La vacuna, por ejemplo, está enfocada en prevenir la infección por virus de bajo, los más típicos, de bajo y alto riesgo. Ahora, cuando se diagnostica el virus del papiloma humano, tú me decías que hay otros exámenes aparte, digamos, claro, para ver una vez que ya se sabe, ¿no? Claro, por ejemplo, eso va a depender de la edad de la paciente. En mujeres jóvenes, que se les diagnostica mediante el Papa Nicolau HPV, en el 90% de los casos las mujeres restablecen el epitelio del cuello del útero al estado normal, porque su sistema inmune es mucho más competente. ¿Dónde tenemos que poner ojo? En las mujeres mayores. En las mujeres entre ya 35 y 55 años, ya el sistema inmune va deteriorándose de alguna manera y las posibilidades de que ese HPV, si es que fuese un HPV de alto riesgo, avance, aumenta con la edad. Perfecto. Ahí es donde hacemos los exámenes que tú mencionas, que en el caso de que avance la neoplasia, que nosotros llamamos, que la clasificamos en 3 grados, 1, 2 y 3, siendo la tercera un carcinoma in situ, que es encapsulado, ahí a la paciente se le toma una biopsia, que es un trocito del cuello del útero, y esa se somete a exámenes anatomopatológicos. Estamos conversando con Adriana Parra, directora de la carrera de Tecnología Médica, y también con Manuel Casanova, que es tecnólogo médico, también docente de la Universidad del Desarrollo. Esta vacuna, para ir cerrando el tema y pasar al otro que teníamos en carpeta, es la vacuna que está por el Ministerio de Salud, que claro, incluso la vacunación se hace en los colegios. Se hace en los colegios a niñas de 4º y 5º básico, porque tiene 2 dosis la vacuna, y esta vacuna, como tú bien mencionas, pertenece al Plan Nacional de Inmunización, que entró vigente el año 2013 acá en Chile y que ahora es asequible para la población de manera gratuita, principalmente para los niños que aún no han iniciado la vida sexual, con el fin de que cuando ya la inicien no se infecten con los virus de más alto riesgo y produzcan este efecto que se conoce como un efecto rebaño, que es aumentar la población vacunada para disminuir la población infectada. Exactamente. Bueno, queremos pasar a otro tema. El tema del papiloma humano es muy interesante, podríamos seguir hablando un montón de rato, pero también queríamos hablar de un tema de que en esta época causa mayor atención. Me incluyo porque yo también sufro de alergia, ¿no? Que es lo que queremos hablar. Queríamos empezar, María Adriana, con ¿qué es la alergia? Muy simple para poder entenderlo. Tú me lo explicaste antes de entrar y me hizo mucho sentido, que a veces la gente dice, la alergia son cosas que me molestan nomás y que no me dejan tranquilo durante toda la primavera y el verano, pero tiene una explicación que tú la puedes dar. Sí. Bueno, yo te podría partir, ¿no es cierto?, diciendo que es una manifestación en la cual el sistema inmunológico está alterado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema inmune es el sistema de defensa que debe reconocer elementos que son propios para no atacarlos y elementos extraños para así ir en contra de ellos con todos los mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo. Y hay distintos tipos de alteraciones cuando este sistema deja de ser normal, ¿no es cierto? Y uno de ellos son las reacciones de hipersensibilidad. Hiper es exagerado. Y la alergia es uno de los modelos, que es la hipersensibilidad tipo 1, de una reacción exagerada frente a no le vamos a llamar antígeno, que es este elemento extraño, sino que le vamos a llamar alergeno. Y hay distintos tipos de alergia. Y yo me podría colgar un poco del tema, ¿no es cierto?, que uno dice no tiene nada que ver el papiloma, pero Emanuel habló, por ejemplo, de la vacuna.
y puede que una persona tenga alergia a un componente de esa vacuna. Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos conectarnos de alguna manera. De todas maneras. Ahora, hay distintos tipos de alergia, tú lo decías. ¿Cuáles son esos tipos? Por ejemplo, a mí me pasa de que soy alérgico a cosas del ambiente, y se nota porque cuando salgo o cuando hay mucha vegetación me empieza con romadizo, a tener los ojos llorosos, etcétera. Pero tú me decías que también hay algunas alergias que son a la piel o a ciertos elementos también, o a medicamentos también uno puede ser alérgico, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de alergia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nuestro organismo está de alguna manera lleno de vías de entradas por las cuales podrían introducirse estos alergenos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, son la inhalación, las fosas nasales, tus ojos, ¿verdad?, tu sistema bronquial, tu piel, tu sistema gástrico. Entonces hay muchas maneras en las cuales se te puede manifestar una alergia, ya sea una rinitis alérgica, que la vamos a llamar estacional, porque se da frecuentemente en la primavera, también se le llama alergia a la primavera. Estamos viviendo, así como tú, yo también estoy viviendo este proceso, que a lo mejor es contra distintos alergenos, pero las manifestaciones son muy similares. Y esa es la explicación, María Adriana, de por qué a no todos nos afecta por igual. O sea, son distintos los síntomas, son distintas quizás las épocas donde tenemos la alergia, ¿no? Exactamente, o sea, las que son estacionales o la alergia a la primavera, y la más común es la rinitis alérgica, obviamente empieza más o menos a fines de agosto, comienzo de septiembre, y termina en fines de octubre, más o menos, que es el periodo de polinización. Parten primero los árboles, después los pastos, después las malezas. Y también en el día, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces sientes manifestaciones a las 5 o 6 de la mañana más fuerte que al mediodía, y después en la tarde de nuevo. Sí. Ahora, tú me dices, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Evitar el alergeno. Pero ahí tendríamos que quedarnos encerrados en una cajita siempre que no nos dé alergia a la pared de esa cajita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a vivir con esta alergia y aprender a saber a qué de alguna manera tenemos. Porque ustedes me decían también que las alergias en el fondo no se curan. Uno tiene que aprender a vivir con las alergias, y hay algunos tratamientos para eso que ya lo vamos a tener. Pero antes les quería decir una pregunta específicamente sobre la manera de llevar estas alergias y cuál peligrosa pueden ser algunas, porque, por ejemplo, yo he escuchado de que algunas alergias alimentarias pueden ser peligrosas, entonces hay que estar muy atento, hay que saber qué cosas son, porque, claro, una es que tú estés con romadizo y que te moleste y que no puedas quizás trabajar tranquilo, pero lo puedes llevar, pero algo que pueda ser más peligroso para la salud. ¿Hay alguna alergia de ese tipo? Claro, lo que pasa es que lo importante es saber dónde está el enemigo, digamos, contra qué tienes alergia, y para eso hay muchos estudios que son específicos contra distintos alergenos. Entonces muchos de ellos son los que tú ingieres, como en una dieta. Ahora, muchas veces no se sabe, sobre todo en niños, no se sabe a veces si es el chocolate, es el plátano, ¿cierto? Es la misma leche, algún componente de la leche, algún caramelo que tú le das a un niño, sobre todo que son muchos con elementos artificiales. Hoy día las alergias han aumentado. Y en las guaguas, en los niños sobre todo, porque tú ves que hoy día, por la vida, ¿no es cierto?, un poco se dejó esa comida natural que la mamá le hacía a su guagua con las verduras cocidas. Ahora tú compras el tarrito, pero el tarrito no es la verdura sola, tiene preservante, tiene otras cosas que probablemente eso le va a producir daño al bebé, por ejemplo. Ahora, con respecto a tu pregunta, Emanuel. Claro, eso tiene que ver también con la dosis del alérgeno al cual está expuesta la persona. Por ejemplo, un alérgeno ambiental no va a generar una respuesta inmunológica tan exagerada como un alimento, por ejemplo. Por eso el mayor cuidado se tiene con respecto a los alimentos que pueden ser alérgicos a las personas. Claro, porque eso he escuchado yo también. O sea, por ejemplo, compañeras de mi hija que tienen que tener mucho cuidado porque dicen, claro, en caso de que por cualquier X motivo coma tal tipo de alimento, tiene que ir a un doctor o incluso a urgencia, porque puede ser incluso peligroso, porque se le puede inflamar la garganta. Hay lo que pasa que depende la dosis, depende del organismo, y una alergia puede pasar de una manera que tú la puedes controlar,
Pero, por ejemplo, un marisco, si tú tienes una alergia a una jaiba, ¿verdad? Tú ya sabes que la tienes, nunca más puedes comer marisco, porque en una segunda instancia, cuando tú lo comas, te puede producir lo que se llama un shock anafiláctico. Perfecto. ¿Qué quiere decir shock anafiláctico? Bueno, es algo de impacto, y anafiláctico porque las sustancias que se liberan se llaman anafilotoxinas. Ya eso es para un poco que las personas conozcan estos términos. Y eso produce contracción muscular, aumento de la permeabilidad vascular y edema. Y eso te puede hacer que tú te mueras en pocos minutos si no tienes un tratamiento fuerte con corticoides u otros medicamentos que te lo puedan disminuir. A eso iba con esos riesgos que podían tener. Ahora, en cuanto a cómo detectar estas alergias, me contaban que hay distintos tipos de exámenes. Unos son los que son a través de laboratorio también, y otros que son en vivo, como el test cutáneo, que yo me he hecho un par de veces, un poquito desagradable ahí porque te raspan, ¿no? Y te van poniendo distintos tipos de alérgenos, me imagino, para ver a cuál reacciona y a cuál no. Cuéntanos un poquito sobre esos tipos de exámenes. Por ejemplo, los estudios de la piel, cuando tú tienes reacciones del sistema inmune, yo te hablaba que la alergia es un tipo de hipersensibilidad. Entonces, cuando tú te haces un test cutáneo, inmediatamente contra la caspa de gato, contra un polen, etcétera, a los pocos minutos tú ya ves reacción, que te sale como una ampollita, no sé si te has fijado, como una... La gente dice una pelotita, ¿no es cierto? Se pone rojo, depende de la respuesta que tú tengas. Y hay otros que pertenecen, claro, y hay otros que pertenecen a otro tipo de hipersensibilidad, que no es la 1, sino que es la 4, son otras células que reaccionan, que es más tardío. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen me dio alergia el champú, la crema que usé, en fin, y eso te hacen también en dermatología, el tecnólogo médico te pone ese alergeno de alguna manera, a veces es tu mismo elemento, a veces las pacientes llevan sus elementos cosméticos y se lo ponen, y eso demora 2 días para que se produzca porque es una reacción más retardada, ¿verdad? Entonces esa no es una alergia propiamente tal, es una dermatitis, otro proceso también en la piel, pero no actúa como con el mecanismo propio de una alergia, una hipersensibilidad tipo 1, digamos. Ahora, las alergias pueden aparecer después, no es que uno nazca con esta alergia o se manifiestan después, y si uno, por ejemplo, no era alérgico al polen, después lo puede ser, pueden ir apareciendo. Y eso significa que el organismo se va sensibilizando a veces, y eso depende, a veces en un periodo de edad, en la niñez, en la juventud, a veces en personas mayores, y dicen, pero como yo nunca he tenido alergia a esto y ahora a esta altura de mi vida, ¿no es cierto?, me da esta alergia. Eso puede pasar, sí. Ahora, en cuanto a los tratamientos, se dicen muchas cosas. Yo, por ejemplo, ocupo, y que estamos con el streaming, lo tengo acá, tengo una nuez moscada, que según yo me sirve. Bien. Porque me saco la nuez moscada y empiezo a estornudar de inmediato. Pero también están los antialérgicos o distintos tipos de medicamentos, los antihistamínicos también, que es lo mismo que los antialérgicos. A ver, lo que pasa es que la alergia es el proceso, entonces el proceso se llama antialérgico, y el antihistamínico porque la histamina es una de las cosas que genera y que manifiesta la alergia. Ahora, eso depende del grado en que tú empiezas. Muchas veces cuando uno comienza con una alergia, se hacen tratamientos que son menos agresivos, más suaves, incluso esa nuez moscada que tú dices, ¿no es cierto?, medicamentos homeopáticos, pero llega un momento en que a lo mejor pasa a otro nivel y ya tienes que usar tu antihistamínico, tienes que usar a lo mejor corticoides, ya sea inhalados o ingeridos por medicamentos. Y depende mucho de la persona, porque también he escuchado que a personas que le sirve un antialérgico, a otro quizás no le hace ningún efecto. Y es lo mismo con la nuez moscada. Exacto. Ahora mi pregunta es, ¿sirve absolutamente. La nuez moscada? Y la nuez moscada sirve, y también tiene que ver la cabeza, ¿no es cierto? Hay una... Es que una cosa psicosomática. Exactamente. Ahora, lo que tenemos que tener en claro, no solo con la alergia o el papilomavirus, que no hay enfermedades, no hay patología, sino que hay personas que manifiestan ciertas alteraciones. Entonces, como somos personas distintas, cuerpos distintos, estructuras distintas y células distintas, y cabeza también distinta, porque la mente es muy importante, las reacciones también son diferentes. Eso, lo que te sirve a ti probablemente no me sirve a mí. Entonces, muchas veces uno lo hace no solo con esto, sino que, oye, toma esto que a mí me hace bien. Y muchas veces resulta, pero otras veces no, porque tu organismo no es el mismo que el mío.
Claro. A mí siempre me gusta, ya se nos acabó el tiempo, estamos un poquito apurados, pero siempre me gusta hacer unos tips o las claves de lo que aprendemos hoy día en el caso del papiloma humano, de que hay que vacunarse porque no hay evidencia, como decías tú, Emanuel, hasta el momento de que tenga efectos secundarios o que pueda producir otro tipo de enfermedades, por lo menos en los 10 años que se lleva la vacuna. Claro. Quizás después de los 10 años puede ser que aparezcan algo, pero hasta el momento, por lo menos, no. Entonces la recomendación, y es la recomendación de las autoridades también de salud acá en Chile y en varios países, es ponerse la vacuna. Y en el caso de la alergia, aprender a vivir con ellas, porque no hay cura para alergia, entonces hay que saber cómo controlarlas y aprender a vivir con ellas, identificarla, que es lo más importante, saber a qué uno es alérgico para poder atacarlo de la mejor manera, ¿no? Pero hoy día hay hartos tratamientos también que están desarrollándose, como la inmunoterapia, que de alguna manera disminuye, hace que el organismo se haga tolerante a ese enemigo, ¿no es verdad? Entonces de alguna manera tú lo vas condicionando para que no te produzca después el daño que tenías antes del tratamiento. Perfecto, agradecemos entonces, aprendimos un montón, como en todos los programas de Tu Salud es Clave, a María Adriana Parra, directora de la carrera de Tecnología Médica, y también estamos con Emanuel Casanova, tecnólogo médico de la Universidad del Desarrollo y coordinador también de la especialidad de morfofisiopatología y citodiagnóstico. Muchas gracias por estar aquí en Tu Salud es Clave. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo le cuento antes de que nos vayamos de que puedes estudiar tecnología médica en la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Estarás a la vanguardia de las nuevas tecnologías en el diagnóstico clínico. Vive la Universidad del Futuro, infórmate y postula medicina.udd.cl. Nos vemos en otra oportunidad, en otro programa de Tu Salud es Clave. Sean felices. Chao. Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo presentó Tu Salud es Clave. Indagamos sobre los temas de salud y medicina que a ti te interesan junto a nuestros especialistas. Tu Salud es Clave, con Ricardo Basáez. Lunes y jueves a las 16:30 horas, por Radio La Clave 92.9. ¿Estás pensando estudiar obstetricia? A partir del 2019, la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, impartirá esta carrera, enfocada en formar profesionales que otorguen una completa y oportuna atención a las parejas en los ámbitos relacionados con la salud sexual y reproductiva en todas las etapas de la vida. Estudia obstetricia en la UDD. Universidad del Desarrollo. Vive la Universidad del Futuro. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center.